Ahí estamos. Bueno, ustedes saben, y esto tienen que saberlo de antemano, ustedes ya son estudiantes de tercer año, algunos tienen otros estudios. Recuerden siempre lo siguiente, la Biblia es muy sabia, y la Biblia nos dice que tenemos que examinarlo todo y retener lo bueno. Y si hay algo que a nosotros nos despierta alguna duda, siempre existe la oportunidad de preguntar y de repreguntar y tratar de entender si uno entendió o no entendió lo que dijo su maestro, ¿sí? Y más en estas cuestiones que son cuestiones interesantes. Ahora, si ustedes analizaron lo que averiguaron con apenas un poco de profundidad, ustedes habrán notado que hay algunas cosas sobre las cuales ustedes deben haber leído e investigado que quizás uno dice, esto no sé, la salvación una vez para siempre, como para darles un ejemplo, ¿no? De algunas cosas que hay. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a mirar este material, si es posible hoy y si no, alguna clase más adelante? Teniendo en cuenta lo siguiente, si no es una cuestión que es una herejía, si no es una cuestión que sea algo que nos haga dudar en nuestra fe, lo vamos a escuchar, vamos a tratar de entender lo que nos están tratando para decir, pero no vamos a juzgar y vamos a aprender a respetar. Ahora, si es una cuestión que uno dice, bueno, con esto nosotros no nos podemos poner de acuerdo porque esto va en contra de lo que el bloque de las escrituras nos dice, entonces ahí nosotros simplemente nos ponemos a un costado. Les doy el ejemplo típico y el ejemplo exagerado en un extremo para que ustedes se den cuenta. Por ejemplo, dentro de la doctrina mormona, que no tiene nada que ver con lo que yo les pedí, pero para que se den cuenta, dentro de la doctrina mormona, una de las cosas de las cuales se habla es del casamiento múltiple, es decir, un hombre podía, porque ahora no es tanto, no son tontos, pero básicamente pueden tener muchas esposas. Bueno, no hay que ser un erudito en las escrituras para darse cuenta que eso no es lo que dicen las escrituras. ¿Se entiende? Entonces, cuando eso ocurre, uno ya dice, bueno, no, esto lo descarto porque esto no puede ser. Pero, más y más, lo que nos va a ocurrir, mientras más abramos nuestros corazones y mientras más querramos nosotros intercambiar con otros pastores y con otras denominaciones, más que nunca nosotros tenemos que estar aguzados y afilados, porque si alguna vez a nosotros nos piden o nos invitan a predicar, uno no va a tomar, o espero que no va a tratar de convencer, si uno entra a una iglesia bautista, a tratar de convencer a los hermanos en esa tarde que la salvación no es para siempre. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces uno tiene que ser prudente, sabio, tiene que buscar más coincidencias que separaciones. No tenemos que hacer nada para no estar de acuerdo con alguien. A veces por simplemente decir una palabra, por un gesto, por una actitud, uno se puede ganar la enemistad de alguien. Entonces, lo que uno tiene que hacer dentro de de este pensamiento, que no sea una herejía, entonces, bueno, yo voy a escuchar respetuosamente, yo voy a estar en ese lugar, no voy a hacer lo que ellos hacen. ¿Mm? ¿Se entendió eso? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, entonces ya vamos a comenzar. Yo quiero hablarles un poquito
acerca de algo que yo mencioné la clase pasada. Ustedes recordarán que había la muerte de Cristo, nosotros dijimos que fue necesaria porque la humanidad necesitaba ser salva. Ahora, hay algo muy importante a tener en cuenta que se menciona en el libro y que me pareció muy interesante. Es de un teólogo llamado George Morrison, y él dijo algo muy interesante que me gustaría recalcar en esta noche para poder aclarar algunas cosas. Y esto es lo que dice Morrison. Morrison dice lo siguiente: no hay lugar en el Nuevo Testamento que a nosotros nos diga que la cruz fue como una instancia que Dios puso en el mundo para que de esa manera la humanidad fuera salva. Es decir, Dios tuvo que plantar la muerte por crucifixión. Dice, Dios no tuvo que plantar la muerte por crucifixión como una forma para tratar de cambiar a la humanidad por los pasos que había tomado la humanidad a partir del momento en que Adán y Eva pecado. No es la página así, en mi libro 183. No es una cuestión que es una causa porque simplemente, bueno, Dios nos amó y tuvo que poner una cruz, porque si no ponía la cruz, el hombre nunca iba a poder ser salvo, sino que esa cruz en realidad fue el derramamiento, fue la expresión suprema del amor de Dios a la humanidad. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y es importante que nosotros tengamos ese concepto clarísimo nosotros. Dios es amor. Dios, su esencia es amor. Como su esencia es amor, la expresión del amor de Dios vino a través de su Hijo que murió en la cruz del Calvario para cada uno de nosotros. No es que la cruz fue para tratar de aplacar la ira de Dios, porque si no, nos convertimos en una secta. Nos convertimos en cualquier religión idólatra donde se busca calmar al Dios a través de algún sacrificio. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Dios, esto emanó de Dios y es la expresión sublime y suprema de su amor hacia cada uno de nosotros. Maravilloso. ¿Por qué? Porque en otros lugares y en otras religiones a nosotros nos explican, y eso es algo que en nuestra cultura argentina nosotros lo tenemos bastante grabado, que nosotros tenemos que hacer cosas para que Dios nos oiga. Tenemos que hacer cosas para que Dios responda a las oraciones. Cuidado, Dios es amor. Y Dios nos ama y va a hacer su perfecta voluntad en cada uno de nosotros. Dentro de esa perfecta voluntad de Dios estuvo la provisión de su propio Hijo para que tomara forma humana y se entregara por cada uno de nuestros pecados. Jesús no aplacó la ira de Dios. Jesús expresó el amor de Dios para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Él nos ama, lo vuelvo a decir, y Él mismo proveyó lo que nosotros necesitábamos para poder experimentar ese amor. Fíjense ustedes que en otras religiones
antiguas o modernas, nosotros, tiene que nacer de nosotros el hacer algo para que los dioses vean que nosotros estamos en sintonía y que queremos su perdón. En este caso, Dios y todas las escrituras nos dicen, Él entregó a su Hijo en sacrificio para cada uno de nosotros. Entonces, es menester que cada día nosotros demos gracias a Dios por el sacrificio. No hay nada que nosotros tengamos que hacer. Uno puede decir, uno puede decir, bueno, yo hice esto por el Señor, hice aquello por el Señor. No es nada comparado con todo lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Entonces, si servimos, servimos por amor. Si entregamos algo a Dios, es por amor, no es porque quiero algo a cambio, que es con sutileza que nos quieren meter esa idea en la cabeza. Si vos ofrendás, si vos invertís en el reino, Dios te va a contestar. No es lo que dicen las escrituras. No es lo que dicen las escrituras. Uno da por amor porque recibió por amor. Que esto quede claro. ¿Está claro esto? ¿Todos me hacen así? ¿Que quedó bien claro? ¿Sí? ¿Veo las manitas? Bien, muy bien. Entonces, eso quiero que quede muy claro. Y es una típica pregunta de examen. Bien, ahora, el ser humano se había separado totalmente de Dios, totalmente de Dios. Entonces, había que rearmar un puente entre el hombre y Dios. Entonces, había que lograr que el hombre tuviese comunión plena con Dios nuevamente, y la única manera de hacerlo era a través de su Hijo. Y nosotros la clase pasada empezamos a hablar acerca de algunas palabras súper importantes que nos ayudan a entender la muerte de Cristo. ¿Se acuerdan cuál era la primera? Mediador. Redención. No, Rescate. La no. muerte de Porque la muerte era vicaria. Vicaria, exactamente, esa palabra. Una palabra que yo les dije que nosotros no usamos mucho, ¿no? Porque, no sé, le tenemos como fobia o porque a veces se utilizan esas palabras en otros ámbitos, pero realmente si uno mira bíblicamente qué es lo que significa la palabra vicaria, significa un sustituto, significa alguien que tomó tu lugar y que actuó en tu lugar por algo que vos tenías que hacer. Entonces, Jesucristo en la cruz nos dice, Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 22, dice que Él no cargó sus propios pecados en la cruz. ¿Por qué? Por Tenía. favor. que él no tenía pecado. Claro, exactamente, porque Él no tenía pecado. Entonces, al no tener pecado, Él lo único que hizo fue tomar un lugar Él se sustituyó por cada uno de nosotros. Y como no tenía pecado, no tenía que sustituirse por Él mismo, porque si no, ese sacrificio no hubiese tenido el valor que significa que sea un sacrificio vicario. Es decir, solamente Él murió y Él fue el sustituto por los pecados de cada uno de nosotros. Ahora, como les mencioné la clase pasada, hay algunos que dicen, bueno, pero esto es inmoral, no puede ser que alguien que no tenga pecado tome el lugar de los pecadores. Bueno, ahí es donde entra la variable del amor, como hablábamos antes. Esa variable que cambia toda la ecuación, que hace que podamos nosotros entender, aquellos que hemos experimentado el perdón de Dios a través del sacrificio de Cristo, y que Él lo haya hecho por voluntad propia y además siendo Dios, porque
Cristo jamás perdió su lugar de ser Dios, sino que siendo Dios se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Él dio su vida voluntariamente. ¿Qué dice Juan? A ver, vamos a empezar a buscar en la Biblia. Juan, capítulo 10, versículos 17 y 18. El que lo tiene, lo lee. Juan 10, 17 y 18. Por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia cuenta, y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomarla. Este mandamiento lo recibí de mi Padre. Esto es impresionante. Si ustedes lo van desgranando y lo van analizando, es lo que les acabo de decir, pero estas son palabras de Jesús. Dice, por eso ama el Padre. ¿Por qué? Porque yo, Jesús, pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Nadie me la quita, sino que yo mismo, como Dios, la entrego, la pongo. Y entonces, y aclara, yo tengo el poder para ponerla y también tengo el poder para volverla a tomar porque yo soy Dios también. Y esta orden, este mandamiento, yo lo recibí de mi Padre. Entonces, nosotros en realidad vamos a ver a través de distintos versículos bíblicos cómo Jesús fue nuestro sustituto. Yo no tengo que hacer nada, simplemente recibir de parte del Señor. Y cómo Él fue quien llevó los pecados en la cruz. Isaías 53:6, ¿qué dice? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por sus caminos, mas Jehová cargó con él el pecado de todos nosotros. Hablando de Jesús, gracias. Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él cargó el pecado de todos nosotros. Ahora leemos para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué dice 2 de Corintios 5:21? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gracias. Fíjense ustedes, acá también, Él no conoció pecado, pero por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Qué textos profundos y qué maravillosa demostración del amor de Dios. Primera de Pedro 2:24. Ouch. Estamos en... Esperen. Mario, me parece que estás en... de silencio, ¿sí? Un poquito. Gracias. A ver, Primera de Pedro 2:24. La leo. Llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Gracias. Y Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Marta. Entonces, silencio. Primera de Pedro 3:18, ¿sí? Hay otros textos que aparecen en el libro que si ustedes quieren los pueden leer, pero ahora vamos a ir a la segunda palabra. Estos versículos nos hablan que Cristo nos
nuestro sustituto, tomó nuestro lugar, ¿sí? Su muerte fue vicaria. Bien, ahora vamos a ir a otra palabra que también aparece tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que es la palabra expiatoria, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la palabra expiación, significa todo lo que Dios proveyó para cada uno de los pecadores a través del sacrificio del Señor Jesucristo. Ahora, en la Biblia, la palabra expiación tiene un significado muy, pero muy especial, porque expiación significa cobertura. Cobertura. Expiación significa cobertura. Entonces, cuando nosotros en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, por ejemplo, habla de traer una expiación por la culpa y que el sacerdote iba a hacer expiación ofreciendo una ofrenda, lo que el sacerdote hacía era cubrir simbólicamente a la persona que había cometido un pecado para que la ira de Dios no cayera sobre ellos. Entonces... Perdón, hermana, ¿encubrimiento es lo mismo? Sí, claro. Sí. Sí. Sí, lo que pasa es que si nosotros usamos la palabra encubrimiento, no sé, en un ambiente como el nuestro, la palabra encubrimiento tiene como un significado más de esconder, ¿sí? Cuando uno habla de encubrimiento en el aspecto legal y no dijiste lo que tenías que decir que era una verdad. Entonces, por eso es que utilizamos la palabra cobertura. Es muy posible que la palabra encubrimiento sea una palabra que se utilizó en la primera versión. Bueno, no digo nada. Bien, entonces... También, no solamente en el Antiguo Testamento se cubrían o se trataban de limpiar los pecados individuales y las personas podían traer distintos animales para ofrecer como sacrificio, sino que había una vez en que se ofrecía un sacrificio general para todos por todos esos pecados que quizás eran desconocidos para las personas, ¿no? Entonces había como, se lo llamaba el día de la expiación o era la expiación nacional y que se hacía a través de un solo animal. Ahora, cuando nosotros leemos esta palabra expiación en el Antiguo Testamento tenemos un problema. Y el problema es el siguiente, que había que repetirlo año tras año, tras año, y vez tras vez, tras vez. Porque no alcanzaba, porque nada era lo suficientemente perfecto, porque nada podía sustituir a los pecados que cometían las personas. Los pecados no eran totalmente removidos. Entonces, las personas tenían que seguir ofreciendo y asegurarse de siempre tener algo allí para poder cubrir los pecados conocidos y los no conocidos. Hebreos lo dice muy claramente. ¿Recuerdan ustedes en Hebreos capítulo 10, versículo 4, que dice, y la sangre de los machos cabríos y de los toros no puede quitar los pecados? Solamente se podía hacer a través de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, y Hebreos se encarga, y acuérdense porque algunos lo hicieron conmigo, y que muchas veces lo repite, ¿qué es lo que dice Hebreos? El sacrificio de Cristo fue, ¿de qué manera? De una vez y para siempre. Exactamente, una vez y para siempre. Totalmente diferente. ¿Se dan cuenta? En el Antiguo Testamento tenían el concepto de la palabra expiación, pero no era una expiación completa, porque había que seguir ofreciendo sacrificios. Pero cuando vino Cristo, eso cambió totalmente. Por eso
es que el libro de Hebreos es tan importante cuando uno está hablando acerca de la salvación, porque explica con claridad, utilizando ejemplos del Antiguo Testamento, cómo Jesús pudo cumplir con todos los requisitos una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Muy bien. Ahora, hay una tercera palabra que también aparece y es la palabra propiciación, ¿sí? Propiciación. La palabra propiciación significa apaciguar, alejar la ira por medio de un sacrificio. Entonces, leamos Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Seremos salvos de la ira. ¿Y qué dice Primera de Juan 4:10? Poderoso, ¿eh? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, acá tenemos claramente expresado y explicado lo que estamos tratando de decir. Es decir, por supuesto que había ira en Dios porque el hombre había pecado, pero Dios amaba a la persona, es decir, a Dios no le gusta el pecado, pero sí ama al pecador y busca que ese pecador sea salvo a través de la sangre de Cristo. Entonces, Juan lo que dice en ese capítulo 4 de su primera carta es fundamental. No es que yo ame a Dios y bueno, y entonces recibo a Cristo como mi Salvador y todo terminado, sino que el amor consiste en que Él nos amó primero. Él nos amó primero. Él quiso ofrecer ese sacrificio porque sin ese sacrificio nada hubiésemos podido hacer. Entonces, en eso consiste el amor. ¿Para qué? Para poder ofrecerlo como propiciación, es decir, para aplacar la ira de Dios, pero no contra la humanidad, sino en realidad contra aquellos que habían pecado contra Dios y que tenían pecado dentro de su corazón. Entonces, tenemos las palabras, a ver, repasemos las palabras, ¿cuáles son, chicos? A ver, la primera, el orden no importa. Vicario. Vicario. Otra, Expiación. expiación. Otra, Propiciación. propiciación. Muy bien. Y hay otra palabra que también es importante porque la muerte de Cristo también produjo algo entre el ser humano y Dios. Nosotros habíamos hablado acerca de un puente y es el puente de la reconciliación. Y la reconciliación, reconciliar significa volver al estado anterior. Fuerte palabra les voy a decir, porque a veces la usamos con tanta liviandad. Pero reconciliación significa volver a una relación a su estado anterior, que en el caso del pecado en el hombre era sumamente difícil. ¿Por qué? Porque una vez que Adán y Eva pecaron, esa línea de pecado continuó en todas las generaciones que vinieron después. Es decir, nosotros nacemos en pecado. Y es así. No importa lo que nosotros nos esforcemos por hacer. No importa lo que nosotros tratemos de hacer todo para que todo nos salga bien y hagamos las cosas correctamente, nunca va a poder ser.
¿Cuántos respiramos aliviados, no? Que no hay que esforzarse, porque no hay forma de poder hacerlo. No podemos hacerlo nosotros. Pero sí, lo que nosotros podemos hacer es volver a encontrarnos con nuestro Salvador. Adán y Eva se escondieron. Cuando ellos se dieron cuenta del error que habían cometido, bueno, dijeron, bueno, no vamos a hablar con Dios. Y Dios tuvo que volver a llamarlos, y no es que les preguntó qué habían hecho, Él ya sabía lo que habían hecho. Entonces, fueron Adán y Eva los que tomaron la decisión de apartarse de Dios. Y por consiguiente, y por propiedad transitiva, a nosotros nos pasó lo mismo. Por eso cuando leíamos en Isaías, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, tiene que ver con esto, con el hecho que nosotros ya hemos nacido en pecado. Hay en nosotros una rebeldía, hay en nosotros una constante pulsión. Es una palabra moderna ahora, se habla de la pulsión entre las cosas, ¿no? Pero es una buena palabra, ¿por qué? Porque uno tira para un lado y el otro tira para el otro. Y el mismo Pablo lo decía, ¿no? Yo quiero hacer el bien, pero no me sale hacer el bien, porque tengo el mal que me pulsa para el otro lado. Entonces... Diego, una preguntita. Sí. A lo mejor estoy medio fuera de contexto, pero mientras usted hablaba de reconciliación... Sí, ¿le puedo aclarar una cosa, hermano Oscar? No soy Diego. Reconciliación. No soy Diego. Yo me reconcilio con usted. Perdón. Le dije, hoy estoy, bueno, escúcheme. Le escucho. Como es la reconciliación, lo hago comparativamente cuando a veces pelea entre hombres, una diferencia entre... Sí. Y yo digo, a veces no es fácil reconciliarse. Y lo que nosotros, las cosas que hemos hecho, o las cosas que hace la humanidad, y el Señor a través del sacrificio, Él nos acepta y nos perdona y abre, no sé, tiene todo para darnos esas bendiciones que tiene, las promesas para nosotros. Yo digo, humanamente a veces cuesta reconciliarse en situaciones, pero el Señor, bueno, con su amor hace todo para reconciliarnos, está su corazón dispuesto, ¿no? Hago esa comparación simplemente. Sí. A lo humano, a lo que el Señor... Sí, claro que sí. Y cuánto nos cuesta a veces reconciliarnos, y cuánto nos cuesta a veces tratar de recomponer ciertas cuestiones, ¿no? Pero lo que nosotros encontramos acá es que en realidad, y esto es lo más maravilloso, lo único que tenemos que hacer es acercarnos a Él. No hay que hacer nada. Es decir, seguramente que algunos de ustedes habrán escuchado o han participado de quizás de reconciliaciones, o a veces las llaman, en el mundo legal las llaman conciliaciones. Conciliación, y uno tiene que ir a la conciliación obligatoria y te hacen estar ahí y escuchar al que está delante y vos decís, yo con esta persona, con esta institución no quiero saber nada, ¿no? Pero lo que Dios está queriendo hacer es justamente esto, rehacer, volver a lo que era al principio, en medio de una situación que no es la ideal, porque nuestra situación no es la misma que tuvieron Adán y Eva en el jardín del Edén, sino que nosotros estamos inmersos en un mundo que nos bombardea y que nos rodea y que quiere todo el tiempo hacernos caer. Y el enemigo de nuestras almas que también lo quiere hacer, porque quiere llenarnos de culpa y quiere llenarnos de carga y quiere hacernos sentir que nosotros no somos dignos. Ahora, para estudiantes de instituto teológico, estas son cosas que nosotros estudiamos, pero que ya no deberían pasar en nuestras vidas espirituales. Es decir, ya a esta altura de mis estudios y de mi conocimiento de las Escrituras, yo no debería dudar
del amor de Dios para con mi vida. Yo no debería sentir culpa. Yo debería ya poder tener la capacidad y la madurez de recibir todo de parte de Dios y dejarlo pasado. También es difícil porque esta chica funciona y da muchas vueltas, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿qué dice Romanos 5:10? Romanos 5:10, ¿qué dice? Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¡Wow! Hablando de la reconciliación. Entonces, nosotros éramos enemigos de Dios, estábamos en las antípodas, estábamos en todo lo que no es Dios. Y sin embargo dice, fuimos reconciliados con Dios por medio de ¿qué? La muerte de su Hijo, ¿sí? Y mucho más, al estar reconciliados, vamos a ser salvos, porque ese sacrificio fue un sacrificio aceptado. ¿Y qué dice? Bueno, este seguro que lo conocen. Colosenses 1, del 20 al 22. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así los que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él, ¿sí? Entonces, todo fue reconciliado. Todas las cosas fueron reconciliadas a través de la muerte de Cristo. Todo vino a estar en ese foco. Es decir, porque fíjense ustedes que todos aquellos que creyeron en el Antiguo Testamento y todos nosotros que nos volvemos para atrás, ¿a dónde nos encontramos todos? En la muerte y en la resurrección de Cristo Jesús. Ese es el centro. Ese es el centro. Y todo fue para que Cristo fuera glorificado, para que Cristo fuera ensalzado y para que la sangre de su maravilloso Hijo nos limpiara a nosotros de todo pecado y de toda maldad. Ahora, una quinta característica de la muerte de Cristo es que su muerte nos trae otra palabra que también utilizamos, que es la palabra redención. La redención tenía que ver en la antigüedad con un pago que se hacía por alguien que había cometido un crimen o para comprar la libertad de un esclavo. Esa era la redención. Entonces, la muerte de Cristo, entendiendo lo que significa redención, porque vieron que a veces nosotros usamos palabras y no sabemos bien el significado que usamos. O qué significan, ¿no? Y a veces nosotros decimos, somos redimidos por la sangre de Cristo, y la gente lo repite, pero a veces no sabe lo que significa. Entonces, una buena manera de poder enseñar a la gente cuando uno está sirviendo la Santa Cena, cuando uno está compartiendo este momento tan sublime, es comenzar a explicar estas palabras y comenzar a explicarles a las personas. Bueno, cuando uno habla de redención, habla de una compra. Él pagó el precio y por eso también usamos esos que siempre se dice, Jesús pagó el precio por nosotros. Jesús nos redimió, Él es el Redentor, porque su vida fue el precio que pagó por cada uno de nosotros. ¿Qué dice Mateo 20:28? Pastora Flor, buenas Sí. noches, bendiciones. Yo busqué la palabra que teníamos que buscar, la palabra rescate, y pude entender porque tiene mucho que ver con rescate y redención.
como que están enlazadas, tienen mucha relación. Y encontré, el rescate es el precio, la redención es el resultado. Claro. Está buena esa definición. Ahí entendí cómo se entrelazan. Está buena, me gusta. Gracias. ¿Qué dice Mateo 20:28? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Sí? Bien. ¿Y qué dice Hebreos 9:12? Hebreos. Y no, ya me perdí. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eterna redención, ¿sí? Entonces, esa eterna redención viene a través de la muerte del Señor. Hago un paréntesis acá. Es sumamente importante que nosotros respaldemos lo que vamos diciendo con las escrituras. De eso se trata la doctrina, ¿sí? Entonces, es importante, los versículos que yo les voy diciendo, ténganlos en cuenta, son versículos que pueden aparecer en cualquier momento o pueden aparecer en algún parcial. Entonces, que nos ayudan a explicar todo esto que nosotros estamos tratando de decir. Bien, ahora. Perdón, hermana, ¿qué versículo era el último? Hebreos 9:12. Gracias. ¿12 era? Sí, Hebreos 9:12. Bien, ahora, ¿por quién murió Jesús? Por toda la humanidad. Exactamente. Por todos, ¿sí? Él murió por aquellos de nosotros que le tratamos de seguir fielmente, que vamos a la iglesia, que nos congregamos, que le servimos en distintas capacidades. Claro que Dios murió por nosotros, pero no nos tenemos que quedar con eso, porque Jesús murió por todos. Y todos aquellos que le reciben, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, Jesús murió por nosotros, pero en realidad también murió por todo el mundo. Ya hemos leído en Isaías 53, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, ¿sí? Y cada una nos vamos por nuestro camino, pero Dios cargó sobre él el pecado del mundo, ¿sí? Y fíjense ustedes que en Juan 1:29 nosotros tenemos un versículo también muy fundamental que dice que el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y que le dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado mío, el pecado tuyo, el pecado del vecino, no, el pecado del mundo, ¿sí? Del mundo, de todo, absolutamente de todo el mundo, ¿sí? Entonces, ahora, es importante también que nosotros entendamos que aunque Cristo murió por todos, hay algunos que lo rechazan, ¿sí? Y eso es algo que también nosotros tenemos que saber. Es decir, la muerte de Cristo fue por todo el mundo. Dios amó a todo el mundo y por tal razón entregó a su Hijo unigénito por cada uno de nosotros. Pero también es real que hay personas que no entienden y no aceptan y no quieren recibir ese sacrificio en su corazón.
Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta porque, bueno, no hay exclusiones en cuanto a la voluntad de Dios, pero sí hay autoexclusiones de parte de la voluntad humana. Es decir, uno no puede obligar a una persona a hacer lo que no quiere hacer. Nuestro deseo, y nosotros oramos en ese sentido porque creemos con todo nuestro corazón que Dios puede hacer la diferencia, pero la realidad es que hay algunas personas que no quieren recibir o quizás y esto quizás es más doloroso todavía, que han conocido la verdad, pero se han apartado de la verdad y no vuelven. Y conocen las Escrituras y conocen lo que Dios dice y saben que es verdad, pero siguen apartadas de ellas. Es una cosa que yo siempre me pregunto, ¿no? Uno vive la vida cristiana con tanta pasión, que uno no puede llegar a entender cómo alguien puede apartarse de Dios. No hay nada que nos pueda apartar del amor de Cristo. Las mismas Escrituras lo dicen. Pero yo también en mi entendimiento y en mi mente, haya pasado por lo que haya pasado, nunca voy a renegar la fe. Nunca, nunca, nunca. Porque conozco al Señor, conozco a quien me salvó, entiendo lo que Él ha hecho por mí. Leo sus Escrituras, veo la verdad cada día reflejada en mi vida y que cada día viene a mí para transformarme. Y seguramente que ustedes también. Pero si hay alguien, porque puede ser que esto pase, que esté pasando por algún momento de crisis, tengan los momentos de crisis, porque todos tenemos crisis. Todos los tenemos. No, la vida no es un color de rosas, pero que tu crisis tenga que ver con una situación en particular y que no tenga que ver con aquello que Cristo hizo por vos. Es decir, uno puede pasar por momentos súper difíciles y puede ser que haya momentos en que uno no pueda más, pero nada nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. He dicho. He dicho. Amén. Tiene que ser así, tiene que ser así. Hermana, Porque Dios nos ama. Sobre todas las cosas, Dios nos ama. Así que ánimo a aquellos, ¿sí? hermana, Sí. me pasa a mí, por ejemplo, que me da, como que me da temor por cosas que me han sucedido, como a todo el mundo, ¿no? O sea, a todos los creyentes nos suceden cosas. Nunca pregunto por qué. Es como que me da temor preguntar por qué, pero yo noto eso, que es muy fácil a muchos creyentes preguntar por qué Dios, y a mí es como que me da temor preguntar por qué me sucede o por qué me sucedió esto. No sé, yo digo, Señor, bueno, la respuesta está en ti, dame fuerza. Ujú. Hay algunas cosas para quizás desgranar acá, ¿no? Muchas veces se nos dice no preguntar el por qué, sino preguntar el para qué. No, ni siquiera. Honestamente, a mí también me gusta preguntar por qué. Sí. Muchas veces no recibo la respuesta, pero a veces yo, como persona que he pasado por distintas situaciones, me pregunto las dos cosas, pero no porque depende de cómo uno lo pregunta. Ajá. A veces yo pregunto, bueno, ¿por qué tendré que estar pasando por estas cuestiones?
Pero también me pregunto el para qué, cuál es el propósito que Dios tiene con todas estas Claro, cosas, ahí. ¿no? Es la forma en la cual uno está delante del Señor, ¿no? Y cómo uno se presenta delante de Él y cómo uno hace las preguntas, ¿no? Pero bueno, eso depende de cada uno. No, Sí, es muy no personal, sí. cuestionando al Señor. Claro, Exacto, no es cuestionando, su sin voluntad está, cuestionar. su voluntad, siempre su voluntad. Eh, pero voy a ser muy honesta, yo a veces sí me lo pregunto. Claro, por ahí pasa por como dice la hermana, sin, ¿por qué? Como que quiero, que me merezco la respuesta. Sí, no, claro, no nos merecemos nada. No, no, sí, No nos merecemos nada de nada de sí, nada. no, no. ¿Mm? Entonces, Lore, una consulta. sí, Yo pienso que a veces cuando uno toma esas malas decisiones, es como que, un poco lo que compartimos el domingo en la prédica, es como, porque uno a veces consulta el corazón, y a veces sabiendo que mal lo que hace, uno se mueve a emociones, ¿no? Porque bueno, se deja mover a sentimientos y a veces tomamos malas decisiones, sí. porque sentimos y reconocemos que nos equivocamos. A Dios gracias, ¿no? Que Dios nos da esa oportunidad de pegar ese giro y volver al Señor. Pero a veces digo que a veces también qué mal que hacemos cuando nos dejamos ser guiados por el corazón, ¿no? Que dice que es perverso y engañoso, ¿no? Sí, Claro. sí, 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 sí. Sí, estoy de acuerdo, gracias por su participación. Sí, muchas veces lo que nos pasa es que si nos dejamos guiar por las emociones, lo que ocurre es que nuestra mente está obnubilada, porque nosotros nos estamos dejando llevar por algo que nos produce o tristeza o ira o enojo o lo que fuere. Y muchas veces, bueno, tomamos las decisiones equivocadas. Por eso es que nosotros estamos estudiando acá. Porque nosotros queremos tratar de ser cristianos llenos del Espíritu Santo, pero llenos también de las Escrituras, para que cuando nosotros tengamos que tomar alguna decisión, esa decisión esté basada, fundada, cimentada, para usar palabras bíblicas, sobre las Escrituras, no sobre las emociones, no sobre lo que siento en el momento. Y eso me lleva también, ya que abrieron esa puertita, a también hablar acerca de a qué cosas nosotros apelamos cuando nosotros estamos compartiendo las escrituras. ¿Estamos apelando al corazón de la persona, al intelecto, para que la persona pueda aprender una verdad que le sirva? ¿O lo único que queremos es apelar a sus emociones para que lloren y para que nosotros pensemos que porque muchos lloran y llegamos? Gloria a Dios, muchas personas fueron tocadas por el Señor. Ay, Señor. Entonces, yo no desecho las emociones. Nosotros tenemos una parte emocional que es sumamente importante. Pero también nosotros tenemos que fundamentarnos en las escrituras. Entonces, yo puedo estar muy enojada con algo. Y si me enojo. Sí, y peco, sí. Pero antes de hablar, yo voy a las escrituras y trato de ver qué es lo que yo tengo que hacer en una situación como esa. Porque si no, lo que ocurre, claro, sí, Gisela, claro que sí. Porque si lo único que nosotros hacemos es emocionarnos y llorar, el cambio no es profundo. Simplemente largué todo lo que tenía dentro. Bueno, que sería enojo, que sería rabia, que sería lo que fuera, pero no hay una obra del Espíritu Santo que solamente ocurre cuando las escrituras están adentro de nuestro corazón.
cuando su palabra se hace vida en nosotros, ¿no? Y me fui para cualquier lado, pero estuvo bueno, porque es necesario, porque también de esto es así. Y sí termina siendo una manipulación, claro que sí, por supuesto. ¿Por qué? Y porque hay muchas palabras, miren, hay muchas cosas que uno ve por ahí y que uno se da cuenta enseguida que lo que están buscando es manipular a las personas para que las personas se emocionen y queden eso. No sirve quedarse en la emoción. La transformación tiene que hacer de adentro y tiene que demostrarse afuera, pero tiene que ocurrir adentro del corazón, de la mente. Yo tengo que entender lo que me están enseñando en las escrituras para yo ponerlo por obra. Y cuando yo lo ponga por obra, lo que va a pasar es que mi vida va a ser transformada. Y no voy a tener que ser transformada por un llanto. Claro, porque la emoción, la emoción te dura el momento, en esa prédica, en el momento, y después ¿qué hacemos? no tiene fruto y no tiene fruto. Ajá, es así, es así. Así que bueno, material para pensar. Miren. Una preguntita, un comentario nomás. Por ejemplo, cuando estamos los días domingos, que estamos a full emoción, y el día miércoles le estamos pidiendo a la pastora que ore por nosotros por alguna situación. Claro. Bueno, eso tiene que ver con dos cosas, ¿no? Tiene que ver quizás un poco con las emociones o quizás tiene que ver con cuánto nosotros internalizamos de su palabra, ¿sí? Para poder por obra. Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es a autosustentarnos. Es decir, hay veces en que uno necesita el consejo, la oración y la palabra del pastor. Pero hay veces en que el pastor o la pastora no van a estar presentes. Entonces yo tengo que tener herramientas para poder autogestionarme y decir, bueno, estoy pasando por un momento difícil. ¿A dónde voy? A los salmos. No entiendo algo que tiene que ver con lo que Cristo hizo por mí. ¿Qué puedo leer? Puedo leer un evangelio, puedo leer Romanos, puedo leer Hebreos y tratar de esa manera de aprender a autogestionarnos un poco. Porque si no, ¿saben lo que pasa? Si no está el pastor, yo no voy a pasar a que oren por mí. O necesito que venga alguien especial para que ore por mí, porque si un hermano de la iglesia ora, no es lo mismo que ore el pastor. Ufa, no entendimos nada. No entendimos nada. No Obvio, entendimos porque nada. es por celo o por exposición de manos. Claro. Pero no solamente eso, pero también es la persona, la elección de la persona. Yo he visto, ustedes no han visto que a veces la gente pasa adelante y trata de buscar para que le ore cierta persona. ¿Qué es eso? ¿Quién hace la obra? ¿Yo? No. Jesús hizo la obra, eso es lo que estamos estudiando. Él nos salvó, Él nos redimió, Él hizo la diferencia. Nosotros somos vasos de barro en sus manos que comunican la verdad del Señor. Súper importante esto, muy pero muy importante, ¿no? Y no condenamos a nadie, porque puede ser que haya acá, somos un grupito interesante de personas en esta noche y no quiero que nadie se sienta, porque lo bueno es que no conozco a nadie en estos momentos, entonces es fácil hablar, porque no estoy hablando a nadie en particular. Y si hay alguien que está pasando por una situación así, bueno, es necesario empezar a madurar y empezar, como les dije, a autogestionarse, a buscar en las escrituras respuestas, a orar al Señor. ¿Por qué Dios no te lo puede revelar? ¿Por qué no? Si sos igual a cualquiera de nosotros. Quizás algunos de nosotros tenemos algún año más de estudio, algún año más de vida, algún año más de experiencia, ¿no? Pero nada más. Bueno, les doy recreo.
la palabra lo dice, pastora, también. El Señor no, el Señor a los discípulos, lo que yo hago, ustedes lo pueden hacer mejor que yo. Claro, tal cual, tal cual. Hermano, mire para adelante, ¿eh? Mire que no, no quiero que pase nada, ¿eh? Pórtese bien, no mire el teléfono. Bueno, eh, son 21:02. 21:10 nos volvemos a encontrar en 8 minutos. A levantarse, eh, a tomar un matecito, a ir a poner los fideos. Dios les bendiga. Los espero en 8 minutos. Hasta luego.
Hasta pasó por la computadora y pisó, como siempre, perdón. No pasa nada, no pasa nada. Mientras sea el gato. Bien, entonces vamos a seguir un poquitito. Ahora vamos a hablar de algo también sumamente glorioso y la razón por la que estamos acá, que tiene que ver con la resurrección de Cristo. Es decir, hablamos de la salvación en relación a la muerte de Cristo, pero ahora lo que vamos a mirar un poco es la salvación en relación con la resurrección de Cristo. Si hay algo que nosotros sabemos, seguramente, es que la salvación de Cristo, la resurrección de Cristo es necesaria para la salvación. Es ese componente fundamental que le da un significado a la salvación que supera todo lo demás. ¿Por qué? ¿Y por qué la resurrección de Cristo es importante? Porque es una doctrina fundamental, es decir, es la base que sustenta todo lo que nosotros creemos. ¿Qué dice Primera de Corintios 15, del 1 al 4? Es un resumen de todo. Primera de Corintios 15, 1 al 4 dice: os declaro, hermanos, el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Es decir, que lo que Pablo estaba diciendo acá es que era necesario que Cristo muriera por nuestros pecados, pero había un componente que sí o sí tenía que aparecer, y era el componente de la resurrección. Sí o sí eso tenía que estar. ¿Por qué? Porque si Jesús no hubiese resucitado, entonces hubiese sido alguien que murió por otra persona, digamos como un mártir, como alguien que se puso en su lugar, pero que esa muerte en sí misma no tuvo otro significado que eso. Sin embargo, nosotros sabemos que como Cristo resucitó, eso demostró que Él no era cualquier persona, sino que Él era el Hijo de Dios, porque fue Dios mismo quien lo resucitó. Dice el mismo Pablo que en Romanos 1:4 dice: fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces, la resurrección de Cristo es una prueba suficiente y fehaciente para que todos los hombres entendieran que sus pecados habían sido perdonados por Jesús. Es el sacrificio de Jesús el que quita el pecado del mundo y, por supuesto, su resurrección. También nosotros sabemos que... Flor, sí. Perdón que la interrumpa. Aparte de, para dar noción de que lógicamente era para la humanidad, ¿no? Que era, y que es, perdón, el Hijo de Dios. Es para vencer literalmente al diablo. Que eso se da, de Génesis 3:15. Sí. Lo que pasa es que nosotros ahora, el punto de vista que le estamos dando tiene que ver con la salvación del hombre. Por eso es que eso es parte, es importante, pero no es el énfasis que le estamos poniendo en este momento. ¿Se entiende? Perfecto, Flor. Pero sí. Eso no cambia. Es decir, recuerden ustedes que ahora lo que nosotros estamos haciendo es, estamos desglosando ciertas características de Dios y ciertas cuestiones fundamentales que aparecen en las Escrituras. Y en este caso, como estamos hablando de la salvación, lo estamos viendo desde el punto de vista humano y cómo nos afecta a nosotros, ¿sí? Por supuesto que Cristo venció la muerte y venció a Satanás a través de la resurrección. Eso no lo dudamos jamás. Ahora, la resurrección de Jesús
fue un tema fundamental sobre el cual predicaron todos los primeros apóstoles. Las mismas escrituras nos dicen en Hechos 4:33. ¿Qué dice Hechos 4:33? Dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia sobre todos. Claro, ¿por qué? Porque era algo que ellos habían experimentado, era algo que ellos habían vivido. Entonces, ¿qué era lo que hacían? Bueno, sobre ese fundamento comenzaron a predicar la palabra del Señor y comenzaron a alcanzar a muchas personas, porque muchos creyeron gracias a su predicación. Mismo el primer sermón después de Pentecostés tuvo que ver con la resurrección de Jesús y tuvo que ver con ese derramamiento del Espíritu Santo, pero básicamente tuvo que ver con la resurrección de Jesús. Es decir, demostrar la importancia de la resurrección hacía que las personas pudieran entender cuál había sido el objetivo de la muerte de Jesús y de su resurrección para cada uno de ellos. Entonces, hay una serie de cuestiones que tienen que ver con la resurrección de Jesús, que se mencionan en el libro, que ustedes lo pueden leer, que tiene que ver con, Pablo habla acerca de esto en Primera de Corintios, y habla acerca que vana es nuestra predicación, que nuestra predicación no sirve para nada si Jesús no hubiese resucitado, ¿no? Tampoco nuestra fe tendría ningún valor sin ese Cristo resucitado, y hay algunos otros ítems que también aparecen en el libro para que ustedes también los lean y los relean después, ¿sí? Ahora, vamos a hablar un poco acerca de la resurrección. Quizás ustedes recordarán un poco lo que ustedes aprendieron en armonía, ¿no? Y cómo se pone mucho énfasis acerca en la muerte y en la última semana de Jesús y la importancia entonces de la resurrección. Entonces, una de las cosas que nosotros podemos decir es que es una obra de la Trinidad. ¿Y por qué decimos que es una obra de la Trinidad? Porque encontramos en las Escrituras referencias, versículos bíblicos que hablan acerca de Dios levantando a Jesús de los muertos, de Jesús mismo decir que él iba a ser levantado de los muertos, y que también el Espíritu Santo lo dice. Entonces, vamos a ver, ¿en dónde aparece el Dios Padre que habla acerca de la resurrección? En muchos lugares, pero vamos a tomar uno. Hechos 13:30. ¿Qué dice? Hechos 13:30. Pero Dios lo resucitó de los muertos. Bien, Dios lo resucitó de los muertos. Vamos a ver qué dice el mismo Jesús en Mateo 16:21. Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Bien, y después vamos a leer Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Exactamente. Entonces, ¿qué
¿Qué queremos decir con que la Trinidad estaba presente en la resurrección de Jesús? Que hay distintos versículos en las Escrituras que hablan acerca de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo, hablando acerca de la resurrección, hablando acerca de la vivificación de nuestros cuerpos, hablando acerca de lo que Jesús iba a padecer y de lo que Dios había ordenado. La Trinidad estaba presente. ¿Por qué? Porque Dios es uno. Y era lógico que las tres personas de la Trinidad estuviesen de acuerdo en esto que iba a ocurrir, que era la resurrección de Jesús. También ustedes recordarán que una de las cosas que se menciona, y hay libros escritos acerca de la resurrección, hablan acerca de la realidad de la resurrección. Es decir, no es un mito que Jesús resucitó. Hay muchas pruebas fehacientes que demuestran la resurrección de Jesús. Una de ellas tiene que ver con los soldados que lo vieron muerto en la cruz. Los soldados romanos lo vieron muerto en la cruz y dicen que no le rompieron las piernas. En segundo lugar, dice que del costado de Jesús, ¿qué había brotado? ¿Se acuerdan? Agua y sangre. Agua y sangre, ¿sí? Y es muy interesante esto porque tiene que ver con una prueba física que tiene que ver con la muerte, que ha habido como una ruptura interior que hace que el cuerpo esté lleno de líquidos. En tercer lugar, hubo un centurión que fue y testificó acerca de la muerte de nuestro Señor. Dice que José de Arimatea fue quien lo colocó en una tumba, habiendo sido entregado por Pilato. Dice que había mujeres que estaban cerca de la cruz, que creyeron que él había muerto y que por eso volvieron para ungirlo con distintas especies. Y en Apocalipsis nosotros también leemos que el mismo Jesús dice: el que vivo, estuve muerto, pero he aquí que yo vivo por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, nosotros tenemos muchas pruebas acerca de la resurrección. Quizás ustedes recordarán aquella que tiene que ver con la piedra que estaba delante de la tumba, con los sellos que se ponían en estas tumbas que eran prácticamente inviolables, con la cantidad de soldados que habían sido puestos delante de la tumba de Jesús y que hubiese sido imposible, tenían tal entrenamiento que hubiese sido imposible que alguien entrara para sacar el cuerpo de Jesús sin que ellos se dieran cuenta. Entonces, evidentemente, se puede hablar acerca de la resurrección. Ahora, una de las cosas es a mí. No, le decía que también hay pruebas fehacientes de su aparición hacia los discípulos. Sí, claro, sí, vamos paso por paso. Primero estamos hablando del lugar. Vamos a llegar ahí también, por supuesto, ¿sí? ¿Vieron ustedes que a veces en distintas culturas se habla acerca de como si fueran apariciones, ¿no? Como que apareció algo, lo vi, pero parecía como un fantasma, como algo traslúcido, como una cosa extraña. Si hay algo que nosotros podemos decir es que Jesús se apareció en carne y hueso. El mismo Jesús, ¿qué dijo que prueba esto? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Qué dijo? Que miraran sus manos, que miraran sus pies. Exactamente, ¿sí? Mirad mis manos y mis pies, dice Lucas 24:39. Que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu, una aparición, no tiene carne ni huesos, como veis que yo
tengo. Es decir, fíjense ustedes que después de la resurrección, también ese cuerpo fue sentido. Las personas pudieron palpar el cuerpo. Fíjense lo que dice Mateo 28:9. Mateo 28:9. Ay. Mateo 28:9. ¿Qué dice? Le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Sí, ese es Juan 20:27, pero Mateo 28:9. He aquí Jesús les dijo, salió al encuentro diciendo salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Bien, gracias. Igual el otro también nos servía, ¿no? Ahora, otra prueba que Jesús vino en cuerpo y que no fue una aparición fue que comió, ¿sí? Lucas 24, ¿qué dice del 41 al 43? Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo para comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Wow. Otra prueba que Jesús había resucitado físicamente, es decir, tenía todas las funciones corporales en funcionamiento, valga la redundancia, ¿sí? Otra de las cosas que nos dice, por ejemplo, en Juan 20, del 18 al 20, es que los discípulos, algunos discípulos, lo reconocieron. Entonces, si lo reconocieron, es decir, que tenía facciones iguales a las que tenía antes que hubiese muerto. Otra cosa muy interesante es, y creo que ya lo leímos, pero no importa, ¿qué dice Juan 20:20? Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Recuerden ustedes que sus manos habían sido horadadas por los clavos y el costado por la lanza. Entonces les mostraba las manos y el costado para que ellos vieran que era su mismo cuerpo, que él era el mismo y que no era otro, ¿no? Fíjense lo que dice Zacarías 12:10. Y vamos y volvemos en la Biblia. ¿Qué dice? Y mirarán a mí a quien traspasaron. No, y dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Wow, wow, qué versículo, ¿no? Que tenemos ahí. El mismo cuerpo, y eso fue predicho, porque Zacarías, como ustedes bien saben, fue escrito, había sido escrito muchos años antes. Ahora, en la Biblia hay otros casos de resurrección. ¿Se acuerdan? A ver. Por ejemplo, Lázaro. la hija de Jairo. Lázaro, la hija de Jairo. La hija de Jairo. Bien. El hijo de la viuda. El hijo de la viuda. El hijo de la mujer La Sulamita. Mamita. Bien, bien. Ahora, y podemos seguir mencionando. Ustedes los van a encontrar todos en el libro, están todos, ¿sí? Ahora, esas personas que resucitaron en ese momento, que fue un milagro que Dios hizo, lo hizo para un momento especial, pero no hay en las Escrituras nada que nos diga
que esas personas continuaron con vida, ¿se entiende? Sino que su vida fue restaurada durante una cierta cantidad de tiempo y una vez que ese tiempo hubo pasado, seguramente, como todos nosotros nos va a pasar, fallecieron, ¿se entiende? En cambio, cuando hablamos de Jesús, es mucho más que simplemente sacarlo de la muerte, sino que ya en él esa muerte no estuvo más. Es decir, él resucitó de la muerte y nunca más murió, ¿sí? Romanos 6 del 8 al 10. ¿Qué es lo que dice Romanos 6 del 8 al 10? Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto murió al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Ay, un bebé ahí está llorando, ¿qué le pasa? Ese bebé de Belén, ¡oh! Bueno, bonito, Dios lo bendiga. Fíjense ustedes este versículo, lo que dice, lo que nos está diciendo Pablo. Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, ¿sí? La muerte no se enseñorea de él. Murió una vez al pecado por todas y cuando vive, dice, para Dios vive. Entonces, Jesús resucitó de los muertos y vive para siempre, que es algo que nosotros decimos, porque muchas veces nosotros decimos, Jesús está vivo y vive para siempre, pero es interesante a veces pensarlo en estos términos, en los términos de claro, la razón por la cual su resurrección es única es porque cuando Él resucitó no murió nunca más. Lo que Él hizo fue suficiente, lo que Él hizo vale, lo que Él hizo es especial y es para cada uno de nosotros. Bueno, tenemos varias también, cuando nosotros hablamos de la resurrección de Cristo, hay evidencias de la resurrección, ¿sí? Evidencias que nosotros encontramos en las Escrituras. ¿Quién fue el primero que dijo que Jesús no estaba en la tumba? Las mujeres. El ángel. El ángel. Después las mujeres, ¿sí? Pero el ángel le dijo a las mujeres, no está aquí, pues ha resucitado, ¿sí? Ahora, también tenemos otras evidencias. Las mujeres llegaron a la tumba, encontraron la tumba vacía. Los soldados también cuentan la historia, tenemos pruebas de ello en Mateo capítulo 28. Y en medio de toda esta situación y de la gente que veía que Jesús que la tumba estaba vacía, y los discípulos, ¿cómo estaban? Esperando gloriosamente que Jesús viniera. No. Dice que estaban pero muy desanimados, ¿no? Muy desanimados porque, bueno, ellos decían, bueno, esto no va a pasar. También se nos dice que ¿qué encontraron en el sepulcro? No estaba Jesús, pero ¿qué encontraron? Los lienzos del sepulcro. Los lienzos, muy bien, los lienzos. Sudario. Que también se lo llama sudario, ¿no? Y anda dando vuelta por ahí un lienzo que tiene como, dicen que es el lienzo que usó Jesús, que con los rayos X se ve, no sé, es como, saben que yo siempre lo pienso, es como el arca que dicen que las fotos satelitales en el monte Ararat se ve, que si uno mira hasta el mar rojo en la profundidad también se encuentran ciertas cosas. Yo no necesito eso para creer lo que Jesús hizo. Exactamente. Está bueno,
bueno saberlo. Si podemos agregar cosas, como más científicas y le da otro saborcito y nos da a nosotros otra entidad, ¿no? Es por fe, no es por vista. Claro, eso sí, pero si hay vista, mejor. Ayuda, No, pero ayuda, un comentario. ayuda. Un comentario, ¿no? La Sí, mayoría de las personas, supongo, en aquella época, eran envueltas en lienzos. Y sí, la mayoría claro, de los claro. judíos tenía barba y cabello largo. Sí, 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 Así que sí. puede ser cualquier persona. Tal cual, tal cual, tal cual. Así que para mí es una anécdota. No necesito eso para creer. Está bueno si lo encuentran y si es como cuando encontraron los rollos del Mar Muerto y estuvo bueno. Sí, nosotros teníamos Biblia para leer, pero esos rollos del Mar Muerto nos dieron como otras cosas para poder leer y para poder estudiar. Así que todo es más que bienvenido, ¿no? Entonces, era una costumbre judía envolver al cuerpo en los lienzos, se usaban ciertas especias para embalsamar y lo que se hacía, se ponía una capa de todas esas especias, como un poco para proteger al cuerpo por algún tiempo, ¿no? Solamente lo que se hacía para saber si un cuerpo estaba ahí o no, era se le sacaba el sudario. El sudario era lo que tenía en la parte superior, en la cara, para ver si todavía estaba el cráneo o no, ¿no? ¿Por qué? Porque cómo se envolvía el cuerpo, era difícil desenvolverlo. Si uno quería entrar a robar, era muy complicado desenvolver esos lienzos, ¿no? Entonces, no, digamos, al sacar el sudario se sabía si el cuerpo estaba o no, ¿no? También nosotros tenemos la confesión de los discípulos que lo vieron después y que después predicaron el Evangelio. Ellos vieron a Jesús resucitado, ellos compartieron con Jesús resucitado. Y por supuesto que eso hizo que el Evangelio se extendiera por todas las naciones, ¿no? Bien, lo que nos queda también por hablar acerca de la resurrección es cuáles han sido los resultados de la resurrección. Bueno, cada uno de nosotros podría decir yo, ¿no es cierto? Pero vamos a ver qué es lo que nos dicen las escrituras acerca de cuáles son los resultados de esa resurrección. Bueno, la resurrección nos da a nosotros fundamento para creer, ¿sí? Si Cristo resucitó y yo creo en mi corazón que todo lo que Él hace por mí es real y es verdadero. Un Cristo resucitado nos da fortaleza, nos da fe, nos da impulso para seguir adelante. Porque también lo que tenemos que pensar, y esto no es poca cosa, lo que les voy a decir ahora, en realidad es muy importante. No es que la resurrección convirtió a Jesús en el Hijo de Dios. Lo vuelvo a decir. No es que la resurrección convirtió a Jesús en el Hijo de Dios. Afirmó que era el Hijo de Dios y que todo lo que Dios había dicho de él era verdadero. Confirmó que él era Hijo de Dios. ¿Se entiende? Es una verdad sumamente interesante. Fíjense ustedes que mucho de esto que tenía que ver con la muerte y la resurrección fueron conversaciones que él tuvo con judíos, porque los judíos le preguntaban, bueno, danos pruebas, ¿cómo vamos a saber que vos sos la señal, que vos sos el que tiene que ser? ¿Y qué les contestó Jesús? Le dijo, bueno, Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Destruyan el templo y yo lo rearmaré en 3 días. Es decir,
Él habló mucho de su resurrección para con las personas, para que ellos verdaderamente pudiesen llegar a creer. Por supuesto, también otro de los resultados de la resurrección es el perdón de los pecados, ¿sí? Porque al haber resucitado, al haber vencido la muerte, somos salvos. ¿Qué dice Romanos 10:9? Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres de todo tu corazón que Él Dios le lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Mm? Entonces, ese componente de la resurrección es sumamente importante para cada uno de nosotros. ¿Mm? También la resurrección nos habla a nosotros que el mismo poder que existió en la resurrección, ese mismo poder está en nosotros. Y actúa en nosotros cada día en la medida y en la manera en que nosotros permitamos que Él lo haga. ¿Por qué? Porque nosotros lo conocemos el poder de su resurrección y entonces sabemos que no hay nada que sea imposible para Él. Y entonces esperamos y confiamos totalmente de Él. ¿Qué dice Efesios 1:20? ¿Qué le dice Pablo a los Efesios? Efesios 1:20. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Exactamente, les estaba diciendo, el poder de Dios actuó en Cristo, lo resucitó de los muertos y lo sentó en lugares celestiales. ¿Hay algo que sea imposible para Él? No lo hay. Tenemos que confiar, así como Él resucitó a Cristo de los muertos, que nuestras vidas están en sus manos y que podemos confiar en Él absolutamente, plenamente. Y vamos a leer Hebreos 2, del 14 al 15. Estamos llegando al final, ¿eh? Hebreos 2, 14 y 15. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Exactamente. Nosotros ahora sabemos que vamos a pasar una eternidad en el cielo junto a aquel que fue resucitado de los muertos. ¿Por qué? Porque tenemos vida eterna y tenemos esa vida en Él. Ahora, ¿qué es lo que les voy a pedir a ustedes que hagan? Necesito que, por favor, lean desde el título que se llama, esperen, se los voy a mostrar que es más fácil. A ver, tengo que compartir. Esperen que es complicado. Hay otras niñas ahí muy mimosas. Ahí está. A ver si sale. No, no está. Ah, porque lo tengo que subir. Esperen. ¿Ahora sí lo ven? Se ha detenido la pantalla compartida, está cerrada. Bien, esperen que la vuelva a abrir. A ver, ahora. Ahora sí. Bien. Ahí se ve. Necesito, por favor, si tienen el libro más nuevo, es desde la página 201.
Los que tienen el otro libro, el título es La salvación, la ascensión y glorificación de Cristo. La salvación, la ascensión y la glorificación de Cristo. Y van a leer, esperen un minutito. Uy, perdí la página. Acá está. Y quiero que lean, por favor, hasta... Ahora nos vamos a meter. La salvación... Esperen, Me gustaría que leyeran hasta... Esperen, voy a hacer un poquito más porque si no... Hasta la salvación y el proceso de justificación. Si es el libro nuevo, es la página 215. A ver, se los muestro. ¿Puede repetir, por favor? Página 215. No, ¿hasta dónde tenemos que leer? Hasta, sí, ahí voy. La salvación y el proceso de justificación. Del capítulo, Inclusive ese tema o hasta ahí. Hasta ahí. Hasta ese número 6. Por eso, del capítulo 13 al capítulo 6. Sí, punto 3 al punto 6. Sí. Traten, les sugiero que a medida que lo vayan leyendo, si tienen la versión en papel, vayan subrayando. Si tienen la versión digital, anoten algunas cosas que consideren importantes. ¿Mm? Bien.